Listo, muy buenos días, muchachos. Cambio de idioma. Muy buenos días, ¿me escuchan? Así. Buenos días, sí, señor. Buenos días, señor. Listo, damos inicio al segundo CIPAS de la unidad 2 y vamos a tratar los puntos del tercero y el cuarto punto de la guía de la unidad número 2. Traigo ejemplos, obviamente, para poder entender más, ¿sí? Más el contexto, cómo es el desarrollo. Entonces, iniciamos aquí. Por favor, me confirma si pueden observar la pantalla. Sí, señor. Listo. Entonces, hoy segundo CIPAS de la unidad 2 acerca de la tarea aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas, San José de Guaviare, 30 de marzo de 2022. Soy el tutor Daniel Ferney Lugo, la persona que lo está acompañando en este proceso. Entonces, la agenda del día de hoy. Tenemos el saludo, la presentación, tenemos el objetivo, que son los CIPAS, cuáles son los temas a tratar, qué es clasificación de proposiciones categóricas y razonamientos inductivos deductivo, inductivo y unos ejercicios. ¿Listo? Recordemos que el objetivo del CIPAS es orientar la comprensión y aplicación del contenido abordado de los cursos. ¿Sí? Por favor, vamos a tener el micrófono silencio, por favor. Recordemos los CIPAS, es la interacción entre el estudiante al tutor. Lo que estamos haciendo es tratar, aclarar sobre la duda sobre la temática de la segunda unidad, en ese momento tercero y el cuarto punto. Así que la clasificación de las proposiciones categóricas y la de razonamiento inductivo y deductivo. Entonces vamos a recordar lo que es un cuantificador, que es una expresión que indica la cantidad de elementos que cumplen una proposición, ¿cierto? Alguna expresión utilizada en nuestro lenguaje natural como cuantificadores son todos, algunos, ninguno, no todos, solo un, ¿sí? Realmente son varios. Ejemplo, algunos estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático no entregan las actividades del curso. Esa es una expresión. Y todos los estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático asisten a los CIPAS, ¿cierto? Otra expresión. Entonces, los cuantificadores son los que indican la cantidad, por ejemplo, de algunos y todos, ¿vale? Hay que recordar que para el desarrollo del tercer punto es que nosotros tenemos que tener en cuenta los tipos de cuantificadores, tener en cuenta esas expresiones, saber cuánto se trata de un cuantificador universal afirmativo, cuánto se trata de un cuantificador universal negativo, cuánto se trata de un cuantificador existencial afirmativo o negativo, ¿cierto? O existencial, también le dice el particular. ¿Listo? Es tener en cuenta eso. ¿Qué pasa? En la clasificación, proposiciones categóricas dice que son aquellas que hacen afirmaciones y condicionales. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Es una proposición categórica, mientras que si tengo el día libre, voy a la playa, no lo es, ya que hay un condicionante para el hecho de ir a la playa, que tenga el día libre. Es un ejemplo. La forma general de toda proposición categórica es la siguiente: cuantificador más sujeto más cópula más predicado. La tabla que ustedes observan en la guía, ¿sí? Vamos a explicar eso. ¿Dónde?
El cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto, a una parte de ellos o solo a un elemento del conjunto. Ejemplo, todos, algunos, ninguno, ¿cierto? Lo que estamos trabajando en la unidad número 2. El sujeto es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de los que trata la proposición. Todos los tutores, los gatos, los perros, ¿cierto? Sujeto. Personas, individuos o cosas. Los carros, casas. La cópula, es decir, el lazo, es el verbo que une al sujeto con el predicado. Siempre va a ser el verbo. ¿Listo? Y el predicado es lo que se afirma o niega el sujeto. Por ejemplo, es juicioso, tiene partido de fútbol, sí, cosas así. Entonces, aquí empiezo con unos ejemplos. Bueno, ejemplo no, una estructura para poder entender un poco más que a ustedes solamente de la clasificación de proposiciones categóricas a ustedes le van a brindar una información donde los tipos que universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativa, particular negativa. Cada uno de esos tipos de proposiciones, ¿sí?, tiene un tipo de proposición también está vinculado a una de las letras, pues, de las vocales, ¿sí? La vocal A significa universal afirmativa. La I, particular o existencia afirmativa. La E, universal negativa. Y la O, particular o existencia negativa. ¿Listo? Y esa es la gráfica, el esquema, donde ustedes deben de subrayar, marcar, seleccionar y mirar de qué tipo de esquema pertenece los argumentos, las proposiciones. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Bueno, realmente la estructura. ¿Cómo es la estructura? Entonces aquí le dan dos ejemplos. Eso es una imagen que yo descargué por Padlet, que sé que le va a ustedes, que fue compartido por el foro, por correos, incluso por el grupo de Skype. Ese Padlet, usted para encontrar todo tipo de herramienta, material de apoyo, ahí está todo. Y entonces hay videos de ejercicios, ejemplos, todo. Entonces acá tengo dos proposiciones, la P y la Q, 1 y 2. Algún estudiante del curso está conectado a la web y ningún hombre puede volar. Entonces ahí uno clasifica, que dice que cuál es el cuantificador, cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el predicado, ¿sí? Eso es un esquema. Y uno aquí, cuando termina de completar la tabla, uno empieza a especificar qué tipo de proposición es de cada una de las proposiciones, qué tipo, ¿cierto? Por ejemplo, sabemos que aquí algunos estudiantes del curso están conectados a la web. Por la palabra algunos viene de la categoría de algunos, viene de la universal. En ese caso acá, algún estudiante del curso está conectado a la web, sería universal afirmativo, ¿cierto? O particular negativo. Entonces yo digo, bueno, ese sería la particular afirmativa, sería el tipo I. Entonces uno busca y marcaba el tipo I, ¿cierto? Entonces marca el tipo I. Luego decía que ningún hombre puede volar. Entonces uno dice ningún. ¿De qué pertenece ningún? Entonces sería universal negativa, que sería el tipo E, ¿cierto? Entonces aquí uno dice que tipo E y lo subrayaba y decía que eran contradictorias, ¿cierto? Eso es el esquema que se muestra, ¿sí?, que se debe trabajar. Eso es solamente una muestra. Recordemos que para las palabras de todo, contar y eso, nosotros lo sacamos de la siguiente tabla, de acá. Nosotros dijimos que donde sale ninguno es universal negativo. Decía que algunos aquí sería existencial afirmativo, ¿cierto? O algunos no tienen, eso sería existencial negativo.
y todos sería universal afirmativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ese acá es el esquema, es el ejemplo, esa es la solución que ustedes deben tener ahí en sus guías. Entonces, mira aquí, vamos a continuar. Entonces, acá tengo unos ejemplos. Acá dice la clasificación. Vamos a clasificar, obviamente, porque es la estructura, cuantificador más sujeto más verbo, cópulo más predicado de esas dos expresiones. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Para ustedes ahí, ¿cuál sería el cuantificador? Universal afirmativo. ¿Cuál? Todos. Todos. Cielo. Entonces le dice que todos. Muy bien. El sujeto, ¿cuál sería el sujeto? Hombres. Los hombres. Los hombres. Los hombres. Cópula. Son. Son es un verbo. ¿Cierto? Que es un verbo de la expresión ser. Yo soy, tú eres, él es, ellos son, ellas son. Predicado. ¿Cuál es el predicado? Mortales. Mortales, que es la que une el sujeto. Ah, no, la cópula une sujeto y predicado. Entonces, predicados mortales. Muy bien. La otra. La otra, entonces, ¿cuál sería? Que dice que todas las aves son voladoras. Cuantificador todas. ¿Sí? Sujeto, Sujeto aves. las aves. Cópula, Cópula son. son Predicado voladoras. voladoras. Exactamente. Esa es una clasificación como debería realizar en una expresión, ¿vale? Eso es una sola muestra. Ahí, entonces, la clasificación, Profe. usted lo único que debe tener en cuenta, tenerlo en la mano, es la categoría. Esa categoría, para que ustedes sepan de qué tipo corresponde cada una esa clasificación. ¿Listo? Universal afirmativa es tipo A, particular afirmativa tipo I, universal negativa tipo E, particular negativa tipo O. ¿Vale? Luego, aquí hay otra forma, aquí hay otro ejemplo, donde dicen que dos proposiciones, P y Q, todos los perros son bravos y algunos perros no son bravos. Entonces decía que todos los perros bravos, ustedes lo único que tienen que saber es mirar qué tipo corresponde. ¿Qué está sonando? Silenciamos los micrófonos, por favor. Ok. Esta expresión aquí nos va a permitir decir, entonces todos los perros son bravos. Como estamos hablando de la palabra todos, entonces ya sabemos que es una universal afirmativa, ¿cierto? Entonces que dice universal afirmativa corresponde al tipo A. Y luego decía que algunos perros no son bravos. Entonces, algunos perros no son bravos. Sabemos que hace parte de particular o existencia negativa. Entonces sería particular, negativa, corresponde la O. Cuando tenga los dos tipos A con O, entonces especifica A con O y subrayan y dice que son contradictorias. Así es el tipo de ejercicio que debes de resolver. ¿Listo? Eso es una muestra. Entonces, ahora sí, vamos a hacer 5 ejercicios y vamos a resolverlos. Entonces, ahí dice que tengo dos proposiciones. Todos los estudiantes del colegio son responsables con sus actividades. Y la proposición Q, algunos estudiantes del colegio no son responsables con sus estudiantes. Entonces, vamos a sacar la proposición P. ¿Cuál cree que es el cuantificador? Todos. Todos. Muy bien. Término, Unos. sujeto. Estudiantes. Estudiantes.
Los estudiantes del colegio. ¿Listo? Los estudiantes del colegio. En la cópula Son. son. Y el término predicado, Responsables con sus actividades. responsable con sus actividades. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer la Q. ¿Cuál sería el cuantificador de la Q? Algunos. Algunos. Muy bien. Término. Estudiantes del colegio. Muy bien. Cópula. No son. No son. Eso es muy importante. Porque son, no son verbo, ¿vale? Y término predicado. Responsables con sus actividades. Muy bien. Ya una vez que tenga la tabla ya resuelta, ustedes empiezan a sacar por medio de la tabla, mira las categorías, qué tipo pertenecen. Por ejemplo, la proposición P, ¿qué tipo de qué clasificación de cuantificador pertenece? Universal afirmativa tipo A. Todos los estudiantes de colegio son responsables de actividades. Universal afirmativa tipo A. Muy bien. País tipo A. Muy bien. Y la proposición Q. Particular negativa. Particular negativa. Algunos estudiantes de colegio no son responsables con sus actividades. Sería particular negativa o existencia negativa. ¿Cierto? Sería tipo O. ¿Correcto? Entonces, como ya tengo la A y la O, entonces sería que es una contradictoria. Contradictorias. ¿Correcto? Entonces tengo tipo de proposición, que la proposición P es tipo A y la proposición Q tipo O. Entonces sería una contradictoria. Y el esquema, pues, contradictorio. ¿Sí me hago entender? Ese es el desarrollo del primer ejercicio. Y tal como está, se debe resolver en la guía. Otro ejercicio. Este sí viene de la guía. Ningún estudiante de la UNAD entrega las actividades a tiempo. Algunos estudiantes de la UNAD entregan actividades a tiempo. ¿Cuál sería para la proposición P el cuantificador? Ninguno. Ninguno. El término sujeto, Estudiante de la UNAD. estudiante de la UNAD. Muy bien. Cópula, Entrega. 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 El verbo. Recuerden que la cópula es el verbo. Entrega. ¿Listo? Y el término predicado, Las actividades a tiempo. las actividades de tiempo. Muy bien. Para la proposición Q, el cuantificador, ¿cuál sería? Algunos. Algunos. Muy bien. Sujeto. Estudiantes de la UNAD. Bien. Cópula. Entregan. Bien. Y predicado. Las actividades a tiempo. Eso, muy bien. Ahora, con la ayuda de la tabla, debo especificar en qué tipo pertenecen. Entonces, tengo, ningún estudiante de la UNAD entrega las actividades a tiempo. ¿Qué categoría hace parte? Universal negativo. Universal negativo, es decir, pertenece el tipo E. ¿Listo? Muy bien. Algunos estudiantes de la UNAD entregan las actividades a tiempo. ¿Qué categoría corresponde? Existencial afirmativo. Particular o existencia afirmativo. Sería la I, ¿cierto? O sea que si ya tengo la E y la I, sería el esquema una contradictoria, Contradictorias. ¿cierto? Entonces, ¿sí me hago entender? Vamos Sí, por el señor. tercero. Tengo, todos los estudiantes de la UNAD organizan las actividades por fecha de vencimiento. Eso también viene de la guía. Algunos estudiantes de la UNAD organizan las actividades por fecha de vencimiento. Entonces, la proposición de la P, ¿cuál es el cuantificador? Todos Sujeto, los estudiantes de la UNAD. muy bien. Cópula,
Organizan. Muy bien. Predicado. Las actividades por fecha de vencimiento. Muy bien. La proposición Q. Cuantificador. Algunos. Algunos. Ya lo había sacado. Sujeto. Estudiantes de la UNAD. Cópula. Organizan Predicado. las actividades por fecha de vencimiento. Muy bien. Lo mismo, por medio de la tabla, sacamos. ¿Qué categoría corresponde a la proposición P? Tipo A. Universal afirmativo. Tipo A, ¿cierto? Universal afirmativo. Muy bien. La proposición Q. Tipo I. Particular afirmativo. Muy bien. O sea que si yo tengo la A y la I, los unos sería Subalternas. tipo de proposición y el esquema sería subalternos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a trabajar con otro tipo de ejemplo. Si ven, lo único que hay que tener es el esquema a la mano para poder subrayar y mirar qué tipo corresponde. ¿Listo? Acá hay otro. Todas las personas tienen cuenta bancaria y ninguna persona tiene cuenta bancaria. Proposiciones P y Q. Entonces acá la proposición P, el cuantificador, ¿cuál sería? Todas. Todas. Muy bien. Sujeto. Las personas. Las personas. Cópula. Tienen Tienen. Muy bien. Y predicado. cuenta bancaria. Cuenta bancaria. Muy bien. La proposición Q. Cuantificador. Ninguna. Una. Sujeto. Persona. Persona. Cópula. Tiene ¿Tiene? Y cuenta predicado. bancaria. Cuenta bancaria. Muy bien. Es muy importante que la expresión, acá digo todas las personas, en el sujeto debe especificar las personas. ¿Listo? No es solamente persona como tal. Abajo, si una persona, así como dice la expresión, entonces sería persona, ¿vale? Siempre tenemos que poner las frases completas de lo que nos da la expresión. ¿Listo? Ahora, por medio de la tabla, listo. ¿Qué tipo de cuantificador categoría hacen parte estas dos proposiciones? A ver. ¿Cuáles son los tipos? La primera es tipo A. Listo. Y la segunda, la proposición Q. Tipo E. Tipo universal negativo, ¿cierto? La primera sería tipo A, que es universal afirmativo, por el cuantificador todos. Y la segunda sería tipo E, universal negativa, por el cuantificador de la palabra ninguna, ¿cierto? Entonces yo los uno y dice que son de tipo esquema contrarias. ¿Correcto? Listo. Correcto. Creo que el último. Algunos equipos de fútbol colombiano no son malos. O ningún equipo de fútbol colombiano es malo. Entonces, ¿cómo sería el desarrollo de la tabla para la proposición P? Proposición P y Q. En el cuantificador P van algunos términos sujeto, equipos del fútbol colombiano. Cópula no son. Bien. Término predicado malos. Ok. Para la preposición Q, en el cuantificador es ningún. En el Sí. término sujeto, equipo del fútbol colombiano. Sí. En la cópula es. Sí. Y término predicado malo.
Malo. Muy bien. ¿Qué tipo esquema corresponde a la categoría? Para la ¿Cuál sería el preposición esquema? P, tipo A. ¿La P? La P, sí. No. Debe ser Algunos equipos de particular. fútbol colombiano no son malos. Tipo I. Tipo E. Tipo I, particular negativa. Ay, Dios mío. Algunos equipos de fútbol colombiano no son malos. Tipo O, particular negativa. O existencia negativa. ¿Listo? Recuerde que porque viene la palabra algunos, que existencia. Pero como está negando, entonces es particular negativa. ¿Vale? Ok. La proposición Q, ¿cuál es? Tipo A. ¿Tipo qué? A. Ningún equipo de fútbol colombiano es malo. Universal negativa. Universal negativa, ¿qué tipo es? Tipo E. Tipo E. Entonces, ¿ese esquema qué es? Subalternos, Tipo ¿cierto? I y tipo E es, es tipo particular negativa la primera. Sí, Y la segunda preposición es tipo E. sí, Entonces es subalternas. exactamente. Si me hago entender, es simplemente tener en la mano esa tabla, obviamente saber que pertenece cada uno de los cuantificadores y de ahí se descifra y sacamos el esquema, tipo proposición y el esquema. ¿Listo? Muy bien. Ok. ¿Sí le quedó claro el tercer punto? La clasificación. Sí, señora, a mí sí. ¿Todos? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Ahora el cuarto punto, el razonamiento deductivo e inductivo. Se dice que un razonamiento deductivo, argumento deductivo, extrae una conclusión a partir de las premisas. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. El argumento inductivo extrae conclusiones a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares. Los argumentos inductivos parten de esta observación y luego generalizan. Obtienen una conclusión basándose en las probabilidades y en la intuición. Entonces, ahí tengo un esquema, también una imagen descargado por Padlet, donde yo comparo, donde el razonamiento deductivo tiene una parte de un principio general y concluye un caso particular, que donde su tipo de conclusión siempre es verdadera. ¿Listo? Ustedes van a encontrar argumentos que tienen sentido, 100% lógica que es verdadera, eso siempre va a ser una parte deductiva. Por ejemplo, una conclusión, algunos estudiantes aprueban satisfactoriamente el curso de programación de lógica y matemática, pensamiento lógico matemático. ¿Sí? O sea, es una verdad. Sí, como estamos hablando de alguno, una conclusión, dice, no, eso es un deductivo, porque eso es lo que pasa realmente. Porque de 165 estudiantes, no pasan todos. Siempre va a haber algunos retirados, unos desertados, ¿sí? En todas las universidades pasan eso. Y el razonamiento inductivo parte de un caso particular, se concluye en una generalidad y el tipo de conclusión, la conclusión no siempre es verdadera. Entonces, el argumento de la premisa no es suficiente para llegar a la conclusión. Entonces, aquí decía la intuición
que obtiene una conclusión basándose en las probabilidades y en la intuición. Entonces, hablar así como de suponer, ¿sí? Digamos que el día de mañana nos vamos todos para Piscilagos de Girardot, ¿sí? Vamos para Piscilagos. No, sí, Girardot. Y nos vamos para Piscilagos y sí, el día de mañana. Eso sería una premisa. Y que la otra premisa, yo digo que Ana y Julie van a viajar en carro, ¿sí? Y yo me voy en bus porque no hay espacio. Pero en la conclusión dice que los fines de semana también hay servicio. Entonces, yo no estoy dando ni una razón verdadera que se vaya a cumplir. Estoy suponiendo. Entonces, uno dice, bueno, eso es una inducción. ¿Sí? Entonces, acá tengo dos tipos de razonamientos. Aquí hay un ejemplo que el inductivo, recordemos que eso es siempre una intuición, probabilidad, ¿cierto? Uno que se supone las cosas, que imagina cosas. Entonces acá, tipo de razonamiento. Juan y Carlos regalan a su mamá Fabiola un viaje internacional todos los años para festejar su cumpleaños. Aquí ya estamos mirando una premisa, la proposición P. La Q. La mamá de Juan y Carlos tiene muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Sería algo. Y la conclusión, por lo tanto, el próximo cumpleaños Fabiola viajará a París. Entonces, ahí estamos suponiendo, ¿cierto? Entonces, por eso se dice qué tipo de razonamiento es un inductivo. ¿Por qué? Porque de lo particular a lo general su conclusión es probable. Estamos hablando de probabilidades, como le decía, ¿cierto? En cambio, un artículo científico o algo así que pase realmente en nuestros casos, que digamos que los precios de los huevos que subieron, se saca la conclusión, dice, no, eso es verdad, entonces es algo deductivo, ¿cierto? Entonces acá dice que el consumo de fibra frecuente acompañado de una dieta balanceada puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Aquí ya es una premisa. Una forma de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares es mantener un adecuado nivel de colesterol. Fíjese que esa premisa tiene que ver con el de arriba. ¿Sí? Por lo tanto, la conclusión, por lo tanto, el consumo frecuente de fibra puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Claro, entonces nosotros vemos que las tres premisas pues son verdaderas. Y entonces aquí la conclusión, yo siempre digo que es deductivo. ¿Por qué? Porque de lo general a lo particular, su conclusión es verdad. ¿Sí? No hubiera sido deductivo si en la conclusión hubieran hablado de otro tema. ¿Sí? No de fibra, sino de otro tema. Ahí sí se está desviando. ¿Sí me hago entender? Entonces, la cuestión de acá es leer, especificar cuáles son las premisas y sacar la conclusión. Entonces, vamos a ver aquí unos ejemplos, que eso sí vienen de la guía. Entonces, acá dice, tengo el argumento. Todos los cursos de la UNAD de primera matrícula ofrecen diversas estrategias de acompañamiento a sus estudiantes. María Fernanda y Felipe asisten a los IPAS y webconferencia estrategia de acompañamiento del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Por lo tanto, el curso Pensamiento Lógico Matemático es de primera matrícula. ¿Listo? Le hago la pregunta. ¿Cuál sería la primera premisa? La proposición P. Recordemos que donde llegue el primer puntico, ya ahí saco la primera premisa. Todos los cursos de la UNAD de primera matrícula ofrecen diversas estrategias de acompañamiento a sus estudiantes. Ya sería la premisa número 1. Hasta ahí. Ahora saco la segunda premisa. María Fernanda y Felipe asisten a los IPAS y webconferencia, estrategia de acompañamiento del curso Pensamiento Lógico Matemático. Punto. ¿Sí? Ahí saco la otra premisa. Y luego
Por lo tanto, el curso Pensamiento Lógico Matemático es de primera matrícula. Esa sería la conclusión. ¿Listo? Entonces, ya como las proposiciones, la P, la Q, como vimos la tarea número 1. ¿Listo? Entonces acá. Ahora mi pregunta es, basado a ese argumento, ¿qué tipo de razonamiento corresponde a ese argumento? ¿Cuál? Inductivo. Inductivo. Vamos a mirar. No. Recordemos que inductivo es de suponer. Ahí me dice que es un tipo de razonamiento deductivo, que el argumento es de tipo deductivo, ya que parte de una generalidad que es una estrategia de acompañamiento que brinda los cursos primera matrícula de la UNAM, y se deduce que si el curso Pensamiento Lógico Matemático las implementa es porque es un curso de primera matrícula. ¿Sí? Entonces es un deductivo. ¿Por qué? A ver, todos los cursos de la UNAM de primera matrícula ofrecen diversas estrategias de acompañamiento de los estudiantes. ¿Verdadero o falso? Ustedes de primera matrícula reciben varias ayudas, varias estrategias de acompañamiento. Asesoría por Skype, retroalimentación, correos, ¿correcto? La segunda premisa. María Fernanda y Felipe asisten a los IPA y webconferencias, estrategia de acompañamiento del curso Pensamiento Lógico y Matemático. ¿Sí? Los IPAs y la webconferencia son estrategias de acompañamiento para que el estudiante pueda comprender mucho mejor las temáticas y así poder hacer entrega de las evidencias. ¿Sí me hago entender? Eso es verdadero. O sea que la conclusión, el curso Pensamiento Lógico Matemático es de primera matrícula. Ese curso, sí, como está de primero o segundo semestre, dependiendo, hay primera matrícula, el curso de primera matrícula. Entonces, como las tres son verdaderas, no estoy suponiendo nada porque son hechos reales. Entonces, se dice que es un tipo de razonamiento deductivo. La otra, esa, argumento. Carlos sueña con ser estudiante de la UNAM. Ahí está diciendo que Carlos sueña con ser estudiante de la UNAM, ya que este niño realizaba sus compromisos escolares sin la ayuda de sus padres. ¿Listo? Luisa también quiere estudiar en la UNAM porque siempre le ha gustado aprender de forma autónoma. Por lo tanto, todo estudiante que se ha comprometido, cumplido con sus obligaciones académicas, podrá ser estudiante de la UNAM. Entonces, empecemos a desarrollar cuál sería la primera premisa de ese argumento. Carlos sueña con ser estudiante de la UNAD. ¿Cómo? ¿Cuál sería la primera premisa? Carlos sueña con ser estudiante. Carlos sueña con ser estudiante de la UNAM, ya que desde niño realizaba sus compromisos escolares y la ayuda de sus padres. Recordemos que hasta donde llegue el punto, ya es una premisa. Okay. ¿Listo? Entonces, esa sería la premisa número 1. La segunda premisa, ¿cuál es? Luisa también quiere estudiar en la UNAD porque siempre le ha gustado aprender de forma autónoma. Exactamente, esa sería la segunda premisa. Y la conclusión. La conclusión es, por lo tanto, todo estudiante que sea comprometido, cumplido con sus obligaciones académicas, podrá ser estudiante de la UNAD. Exactamente. Ahora le pregunto, ¿qué tipo de razonamiento es? ¿Deductivo o inductivo? ¿Qué creen? Recordemos que ahí la conclusión dice que todo estudiante que se ha comprometido, cumplido con sus obligaciones académicas, podrá ser estudiante de la UNAM.
¿Qué pensarían ustedes? ¿Deductivo o inductivo? ¿Deductivo? ¿Deductivo? No. Recuerda que ellos están ahí. Cuando hablamos de la parte inductivo, estamos hablando de la parte de ¿la qué? La conclusión no siempre es verdadera. No siempre. Que es donde ellos ¿qué? Donde tiene una conclusión basándose en las probabilidades y en la intuición. ¿Sí? La inducción. ¿Por qué no es deductivo? Porque resulta que acá dice que todo estudiante que se ha comprometido cumplió con su obligación académica por ser estudiante de la UNAM. Y realmente eso es prácticamente falso porque todos no son comprometidos. ¿Sí? No todos cumplen con sus obligaciones, algunos. Si acá hubiera dicho, algunos estudiantes son comprometidos y cumplen con las obligaciones, ahí sí hubiera dicho que es deductivo, porque es que algunos sí cumplen, pero todos no. Como le dije ahorita, de 160, todos no aprueban, porque hay algunos retirados, otros desertados. ¿Sí me hago entender? Entonces, y la deducción, deductivo, esa parte que yo le digo que es como un hecho real. Si me hablan de artículos científicos, que me hablen de, a ver, de la sistema monetario, sí, un ejemplo, que el dólar subió, que el euro subió, eso es algo deductivo, ya estamos hablando de cosas así. O de fútbol, que hablar de probabilidades, ¿sí? Y que uno supone cosas, eso ya sería entonces inductivo. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que le tenía preparado para ese CIPAS. No sé si tengan preguntas. ¿Tienen preguntas? Profe, yo no puedo ver la asistencia, no me sale el mensaje. Listo. Ustedes están ahí, no sé si está dentro del equipo. Ahí hay un enlace que blog de notas, una nota que yo dejé, también tengo la asistencia. Si tienen dificultades de ver la asistencia, por favor me pueden escribir por Skype y yo les comparto. Recuerdo que mi Skype es Daniel Lugo 08. Daniel Lugo 08 y yo les comparto el link para que se pueda registrar. ¿Listo? Listo, profe. No, sí, es que la verdad en este momento me encuentro conectada pues, digamos, de otro correo porque tengo mi computador dañado, pero pues para no perderme el encuentro me conecté con otro correo. Entonces yo ahorita le escribo al Skype, ¿vale? Sí, yo les recomiendo la próxima para todos que se conecten con el correo institucional, que el correo institucional sí permite observar el chat, los mensajes y todo. Ok. ¿Listo? Entonces, ¿hay preguntas? Por mi Muchachos. parte, no. Entonces, detengo la grabación